hoy vemos como cosa normal el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Pero no siempre ha sido así. Se ha conseguido a costa de grandes batallas en el campo de la fe. Desde luego que desde el comienzo, desde el principio, la Iglesia ha entendido la Eucaristía con todo realismo. Memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El sacrificio y el banquete de la nueva y eterna alianza. El pan de vida eterna, el cáliz de eterna salvación. Sin embargo, en los comienzos, el culto se centraba fundamentalmente en la misa y no en la adoración al Señor. Después de la misa, reservaban el pan consagrado para llevarlo, para que pudieran comulgar los encarcelados que iban a morir como mártires y para los enfermos, pero no para la adoración. Hay que tener cuenta que en aquellos tiempos había una gran persecución, no había templos y por consiguiente tenían que guardar la Eucaristía en casas privadas. Por eso los pastores de la Iglesia insistían en que se guardara con el máximo respeto, ya desde el comienzo. San Hipólito, allá por el año 200, aconseja que no la vean los paganos, que no caiga al suelo, que no se pierda un solo fragmento. El cuerpo de Cristo, dice, debe ser comido y no despreciado por los fieles. Orígenes dirá: cometéis un pecado si cae al suelo por negligencia. Y recordemos que el año 258, un jovencito, Tarsicio, que llevaba la comunión a los que estaban en la cárcel para ser devorados por los leones, precisamente por defender la Eucaristía, murió mártir. Cuando ellos recibían el pan consagrado, como digo, para llevarlo a los enfermos o a los mártires, lo envolvían con todo cuidado en un paño blanco de lino que llamaban dominicale. Lo introducían en un cofrecito y lo colocaban en lugar seguro, con el máximo respeto. Llega un momento, allá por el siglo IV, en que cesan las persecuciones y entonces comienzan a existir los templos. Por eso desaparece la costumbre de llevarse la Eucaristía a casa, pues ya pueden guardar la Eucaristía en los templos. Hay unas constituciones llamadas apostólicas en torno al año 400 que piden que después de la comunión las formas consagradas que sobren sean llevadas a un sacrarium, ya se llama así, después lo explicaremos mejor. De todas las formas, aunque no existía de una manera explícita el culto de adoración a la Eucaristía fuera de la misa, sin embargo, los fieles sí hacían inclinaciones y postraciones para adorar el cuerpo del Señor cuando iban a comulgar y durante la celebración de la misa. Recordemos aquel texto de San Agustín poco después del año 400. En esta carne el Señor ha caminado aquí y esta misma carne nos ha dado de comer para la salvación. Y ninguno come esta carne sin haberla antes adorado, de modo que no pecamos adorándola, antes al contrario pecamos si no la adoramos. Bien, de esta manera la adoración a la presencia real de Jesús en la Eucaristía se desarrolla fundamentalmente en la Iglesia latina hasta entonces, pero solo en la misa. Fuera de la misa comenzará a partir del siglo XI,
como reacción a las primeras controversias eucarísticas que ocurren en la historia. Concretamente, Pascasio Radberto, San Pascasio, abad del monasterio benedictino de Corbie, en el norte de Francia, escribe el primer libro dedicado a la Eucaristía. Defiende la presencia real de Jesús, aunque hay que tener en cuenta que la teología todavía no se había desarrollado y no escribe con términos muy exactos. En aquel mismo tiempo, Rabban Ratramno di Corbie, que también estaba en el mismo monasterio, era monje también benedictino del mismo monasterio, estamos hablando del año 850 aproximadamente, escribe otro libro en el que entabla controversia con Pascasio de Radberto. De alguna manera le apoya San Rábano Mauro, aquel gran personaje de la Edad Media, que fue por una parte abad de Fulda y arzobispo de Maguncia. Hay que tener en cuenta que ambos, Ratramno y Pascasio, están defendiendo la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ahora bien, discuten sobre el modo de la presencia. Para Radberto era algo milagroso, pero presencia real. En cambio, Ratramno se inclina un poco a que sea simbólica. El libro de Ratramno después se distribuyó entre los protestantes y a algunos les sirvió para poner fundamento a los protestantes de pensar en que la presencia eucarística es meramente simbólica. Durante 2 siglos discurre la cosa con paz y tranquilidad, hasta que a mediados del siglo XI ocurre una segunda controversia, más seria esta vez. Discuten Berengario y Lanfranco de Pavía, abad del monasterio benedictino de Lebec, futuro arzobispo de Canterbury. Berengario de Tours, este es el personaje clave en esta época que tanto daño hizo. Continúa con el pensamiento de Ratramno, que recoge de su libro y deduce: no hay transustanciación, no hay conversión del pan en cuerpo y del vino en sangre de Jesús. Por lo tanto, no hay presencia real. El pan y el vino son solamente símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es el primero, recordemos, siglo XI, que niega la presencia real de Cristo y la interpreta de modo simbólico. Como él insistía en sus manifestaciones, por escrito y por oral, fue condenado nada menos que por 10 concilios y en 2 sínodos romanos tuvo que hacer profesión de fe católica. Esta doctrina de Berengario provocó una doble reacción. Por una parte, duda de la presencia real, no simbólica, de Jesús en Eucaristía, que después cuajará en los protestantes. Por otra parte, de afirmación, una fuerte reacción popular, que aquí sí, estamos a mediados del siglo XI, hace que comience en la Iglesia católica una adoración explícita al Señor fuera de la misa. Por ejemplo, el citado arzobispo Lanfranco establece una procesión con el Santísimo el Domingo de Ramos. En los monasterios benedictinos de Lebec, donde era monje Lanfranco, y de Cluny, comienza la costumbre de la lamparilla ante el Santísimo y de la incensación. Comienza en aquel tiempo. Recordemos, siglo XI. Es la primera vez que utilizan el incensario ya precisamente como reparación para recalcar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Para la consagración y para la comunión sustituyen la antigua postura que era de pie por la genuflexión de rodillas. Hasta entonces, en los monasterios
ante el Santísimo se hacía una inclinación profunda, que se conserva todavía en monasterios anteriores al siglo XII. Pero ya a partir de entonces, precisamente para recalcar más la adoración a Jesús, sustituyen en general esa inclinación profunda del cuerpo, la sustituyen por la genuflexión. Como reacción, los franciscanos y los dominicos fomentan la devoción eucarística. Y recordemos que la devoción eucarística de San Francisco dejó una huella muy profunda en Santa Clara de Asís y en las clarisas en general. En la vida de Santa Clara, allí por el año 1250, se refiere un milagro eucarístico. La ciudad de Asís está asediada por un ejército de sarracenos. Clara, aunque estaba enferma, manda que la lleven a la puerta y la coloquen frente a los enemigos, ella sola, llevando consigo una cápsula de plata encerrada en una caja de marfil donde se guarda el cuerpo del Señor. De dicha cajita brota la voz del Señor: yo siempre os defenderé. Los sarracenos, al ver esa cajita, huyeron despavoridos. Por eso la iconografía representa a Santa Clara de Asís con una custodia en la mano. Por aquella época el dominico Tomás de Aquino sistematiza y ordena teológicamente la doctrina eucarística. Recordemos que la Eucaristía era la devoción predilecta de Santo Tomás, que se levantaba por la noche para ir a postrarse ante el sagrario, y cuando tocaban a maitines se volvía sigilosamente a su celda para que nadie lo notara. Compuso por el cargo del Papa Urbano IV el texto litúrgico de la fiesta del Corpus, el Pange Lingua Tantum Ergo, el Lauda Sion, aquellos himnos maravillosos que continuamos cantando hoy. Por eso se le suele representar su imagen con una Eucaristía en el pecho. A continuación es la época de los grandes maestros espirituales con devoción eucarística. Recordemos a los franciscanos San Buenaventura, Roger Bacon, la terciaria franciscana Santa Ángela de Foligno, los dominicos Juan Taulero y Enrique Suso, el canciller de la Universidad de París, Gerson, Dionisio el Cartujano, etc. Bien, estamos en la época en que aparecen modos expresos de piedad eucarística fuera de la misa que han quedado hasta hoy. Vamos a ver brevísimamente su evolución. En las constituciones apostólicas, llamadas así, que datan del año 380, se pide que las hostias consagradas que sobren de la comunión se lleven a un lugar contiguo a la nave central, llamado sacrarium. De ahí vienen los nombres de sagrario y de sacristía. El Santísimo se guardaba en un armario bajo llave, en la sacristía. En el año aproximadamente 850, el Papa León IV dispone que se ponga ya en el altar, no en la sacristía lateral, sino el mismo altar, la píxide, o sea, la cajita, con el cuerpo del Señor, hoy diríamos el copón, para llevar la comunión a los enfermos. En el siglo XI se guarda en un recipiente con forma de paloma, la columba eucarística, que se suspende de un baldaquino encima del altar. Recordemos que la legislación actual de la Iglesia dice: el Santísimo Sacramento será reservado en un sagrario, la parte más noble de la Iglesia, más insigne, más destacada,
más convenientemente adornada y apropiada para la oración. Este ha sido el itinerario del sagrario. La elevación en la misa comienza en el siglo XII y lo hacen después de la consagración. Recordemos que la misa entonces era de espaldas al pueblo, para que los fieles vean la forma y la adoren. Los fieles estaban deseando verla. Parece que esta forma de la elevación comenzó, como digo, en Cluny. En aquel tiempo daban una enorme importancia a la elevación, aún no tenían la exposición de Santísimo. Es un momento de adoración intensa. Es más, prolongaban la elevación, el sacerdote tenía la forma levantada un rato amplio, precisamente para que la vieran. Entonaban cánticos, encendían una vela, incensaban, tocaban las campanas de la iglesia. Los fieles que estaban cerca de la iglesia acudían al toque de campana y se postraban. El sacerdote continuaba con la forma levantada para contemplar al Señor. Y lo más grande que podían decir los fieles en aquel momento es: Hodie vidi corpus Christi. Hoy he visto el cuerpo de Cristo. Ver la hostia era una de las devociones más características de los siglos XIII y XIV. Por fin, en el año 1570, el Papa San Pío V la fija en el ritual romano de la misa, junto con la del cáliz. Al principio elevaban solo la hostia por temor a que el cáliz pudiera derramar la sangre de Cristo. En aquel tiempo aparecen también, hacia 1200, las cofradías eucarísticas o cofradías del Santísimo Sacramento, que se extienden por toda Europa y que hacen un bien inmenso. ¿Qué hacen estas cofradías? Aseguran la adoración, aseguran la reparación, acompañan al Santísimo cuando es llevado a los enfermos en procesión, cuidan del altar, cuidan del sagrario. Y tenemos algo importante, la fiesta de Corpus Christi. El año 1208 se aparece el Señor a Santa Juliana, nacida en Gethín, cerca de Lieja, en Bélgica. Tenía 15 años. Era religiosa del monasterio agustino de Montcornillon. Y el Señor le pide: yo deseo en mi iglesia una fiesta particular en honor de la Santísima Eucaristía. En ella los fieles se fortalecerán en el amor a Jesucristo y repararán los pecados contra la Eucaristía. Juliana transmitió este encargo al padre Santiago Pantaleoni, que entonces no pudo hacer nada. El clero de Lieja se opuso, calificando esta fiesta de inútil y a Juliana de visionaria. Por consiguiente, aquello quedó parado. Pero al Señor le interesaba. Y unos años después, en 1263, tenemos el famoso milagro de Bolsena, que conmocionó a Europa. Recordemos que en aquel momento se estaba